Bienvenidos a este nuevo episodio de Voices of IFES compartiendo charlas de la Asamblea Mundial 2019. En este 13 episodio escucharemos a Alejandra Ortiz. En ese entonces, ella era parte del núcleo regional de Compa y del liderazgo de Compa México. Ella continúa nuestro viaje en Lucas, explorando Lucas 24, versículo 13 a 35, hablando de cómo los discípulos se encontraron con Jesús y cómo vieron transformada su realidad. Estamos ante un cuadro de profunda desilusión. La pareja de discípulos caminantes que nos encontramos en este pasaje ha vivido días de miedo, de violencia, de injusticia y la muerte de toda su esperanza. Nosotros tenemos la ventaja de conocer la historia de principio a fin. Pero cuando entramos en esta escena y nos ponemos en lugar de los discípulos, podemos comprender mejor su sentir. Para esto nos ayuda a comprender un poco más acerca del contexto de Lucas, porque desde el comienzo vemos a Jesús declarando muy claramente, dejando muy claramente su misión a la luz de lo escrito en el Antiguo Testamento, siempre enseñando acerca del reino de Dios y el sufrimiento del Mesías. Los discípulos son los primeros en escuchar esto, y no solo eran 12, eran hombres y mujeres que seguían a Jesús, más de estos 12, y son estas personas que le siguen quienes ven a Jesús sanando enfermedades, echando fuera demonios, enseñando con una autoridad nunca antes vista. Le han oído decir cosas bastante contraculturales, como eso de que el reino de Dios es de los pobres y que son bienaventurados los que lloran, los mansos, los humildes. Y hacia el final de la vida de Jesús también le vieron entrar a Jerusalén montado en un asno. El Mesías, en su triunfal entrada, es un rey muy diferente a lo que ellos estaban esperando. Es un rey humilde y rechazado. Y bueno, en esta escena vemos que aun cuando los discípulos están casi siempre con Jesús, ellos no entienden todo lo que Jesús enseña. En este caso, Cleofas y su pareja no comprenden qué ha pasado. Sus mentes parecen cautivadas por las historias de la grandeza de Roma y el poder del imperio, bajo el cual están sujetos. Las expectativas de los discípulos sobre Jesús eran de un rey vencedor por medio de la fuerza y del poder político. Les era muy difícil entender quién era realmente Jesús, pero aún así depositaron toda su esperanza en él. Por eso, ahora los vemos tan desprovistos ante la muerte de su maestro. Y 3 días después, la confusión se agudiza aún más cuando algunas mujeres discípulas dicen que Jesús ya no está en la tumba. Es fácil para nosotros que conocemos la historia juzgarlos, pero quiero sugerir, hermanos y hermanas, que no somos tan diferentes a ellos. También necesitamos ser reorientados por Jesús. Y de eso quiero platicar en esta mañana. De cómo los discípulos en el camino a Emaús son reorientados, reframed, reorientados por Jesús. De cómo nosotros mismos necesitamos ser reorientados por Él. Muchos de nosotros, al menos en América Latina, andamos por caminos muy peligrosos, de la misma manera que los discípulos en su retorno a Emaús. Caminos polvorientos o encementados, pero llenos de violencia, desesperanza y de dudas que asaltan a la fe. Los estudiantes de hoy, desde el contexto que vengo, están llenos de preguntas, pero muchos ni siquiera pueden hablar y discutir libremente su desilusión o desesperanza por miedo a ser juzgados. Muchos no saben que Jesús camina con ellos en medio de su incertidumbre. Mi invitación esta mañana es a adentrarnos en este encuentro y ver cómo Jesús reorienta a los discípulos. Primero, al ver cómo Jesús, en medio de la desilusión y la duda, camina con ellos. Después, segundo, cómo Jesús corrige a los discípulos en su comprensión de la realidad por medio de la gran historia de la Biblia. Y tercero, cómo Jesús renueva su comprensión acerca de sí mismo y de su misión al compartir la mesa y el pan con los discípulos. Acompáñenme al encuentro.
Primero, Jesús reorienta a los discípulos al hacerse presente en medio de las dudas y la desilusión. Al caminar con ellos, los escucha y los acompaña, aún sin ellos darse cuenta. De entrada, al hacerse presente aquí en este contexto de dudas, de preguntas, de desilusión, Jesús nos reorienta sobre quién es realmente, nos encuentra donde estamos. La pareja de discípulos va caminando de Jerusalén a Emaús. Es una caminata de unos 12 kilómetros, unas 2 horas a un buen paso. Y se nos dice que vienen platicando, aunque en algunas versiones de la Biblia dice que vienen en una conversación bastante acalorada, que expresa mucha emoción, así como hablamos algunos de nosotros latinoamericanos, ¿no? Están hablando sobre lo que acaba de suceder, sobre el asesinato de Jesús en una cruz. ¿Pueden imaginar la escena? Vienen camino a casa, después de andar algún tiempo con Jesús siguiéndole. Probablemente vieron a Jesús entrar a Jerusalén. Esperaban que de alguna manera Jesús les trajera libertad de la opresión. De pronto, Jesús ya no está. Fue cortado de la tierra. Unido al profundo dolor y al trauma, se sienten traicionados. La persona que ellos consideraban un profeta, a quien le vieron hacer milagros y escucharon sus enseñanzas, ha muerto la peor de las muertes. Fue vergonzoso y trágico ser testigos de su muerte, y era su amigo. Ahora tienen miedo por sus vidas. Esta pareja de discípulos está en shock, llenos de luto, de desilusión, están enojados, están tristes. ¿Alguna vez se han sentido así con Dios? ¿Hacia Dios? De pronto Jesús aparece en la escena, se acerca a ellos. Jesús comienza a caminar con ellos. Jesús camina con nosotros en medio de nuestras dudas y desilusión. Los discípulos no lo reconocen. Jesús camina con ellos en medio de su desilusión y confusión y da pie a una conversación y les pregunta sobre qué ha pasado. Los discípulos de pronto se detienen, no lo pueden creer. No pueden creer que este compañero del camino no sepa lo que acaba de suceder. Están tristes. La escena está llena de ironía, si logramos verlo aquí, pero no termina allí. Jesús pregunta de nuevo y ellos comienzan a contarle a Jesús sobre Jesús. Le proveen muchos detalles. Jesús era como un profeta poderoso en palabras y en hechos. Fue sentenciado a muerte, fue crucificado, pero hay un gran pero. Ellos esperaban que Él fuera quien salvaría a Israel. Ellos esperaban que Él fuera el Mesías. Los discípulos no solo extrañan a Jesús, están profundamente desilusionados de Él. Y para agregarle un poquito más de dificultad al asunto, están confundidos porque las mujeres discípulas fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús y dicen que se apareció un ángel y que Jesús está vivo. Entonces los discípulos ahora están terriblemente confundidos. Mientras tanto, Jesús está allí caminando con ellos en medio de sus dudas y desilusión. Jesús está escuchando la interpretación que los discípulos tienen de su historia y Él está allí presente con ellos. Sigan imaginando la escena conmigo. Es fascinante que Jesús tome el tiempo de escucharles. Sabe lo que está pasando en sus corazones, pero Él entra en la conversación. Jesús escucha. Y escuchar es un acto de amor. En esta generación plagada de voces, de posts, de videos de YouTube, de tweets, de historias de Instagram, Jesús escucha. Les invita a contarles lo que ha pasado en persona. Jesús sabe bien lo que ha pasado, pues la historia se trata de Él, pero ni siquiera después de la resurrección lo vemos usando su poder de manera que haga show o se imponga. Jesús conversa con este par de discípulos confundidos y derrotados y los acompaña, les hace preguntas y los enseña. Así es Jesús. Así se revela a Dios como alguien cercano, como cantamos esta mañana. Es la marca de nuestro Dios quien se hace presente y se encarna, quien entra en nuestra historia. Nació de una jovencita humilde,
Fue un bebé dependiente, vulnerable, creció en Nazaret y llamó a gente sencilla y despreciable a seguirle, y tuvo un andar simple y lleno de autoridad, humilde, y murió como delincuente para reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro Dios. No nos lo hubiéramos esperado, nadie lo esperaba. Los discípulos necesitaban ser reorientados por Jesús y nosotros también. ¿Por qué es tan difícil ver a Jesús? Podemos decir que la Escritura dice que sus ojos estaban velados, y es verdad. Pero ¿por qué no podrían reconocer a Jesús? Pareciera que la dificultad también es producto de su misma incredulidad, nutrida por cómo la cultura y su contexto definen las expectativas y lo que han de ver. Repito, parece que esta incredulidad está nutrida por cómo la cultura y el contexto dicen lo que hay que ver y cómo hay que verlo. Como les mencioné, estaban rodeados de historias sobre el poder y la gloria de Roma. El imperio se sostenía bajo la Pax Romana, en donde la paz era producto de la violencia y la represión. Básicamente, la expectativa social de realización y éxito era obtener libertad y poder en términos políticos y económicos. No importaba si eso implicaba subyugar a otros, pisotear a otros. Para ganarle al sistema habría que tener más fuerza y más poder. Y solo alguien con más recursos y mando podría derrocar al imperio. De seguro Jesús no era lo que esperaban. Y nuestro mundo no es tan distinto. Las universidades de las que somos parte son espacios de élite, donde la búsqueda del conocimiento muchas veces también conlleva la búsqueda por poder y por dinero. Y la medida del triunfo para la mayoría de los universitarios está en lo que uno puede conseguir y construir con méritos propios. Aún en la iglesia medimos el éxito en base a los números, al poder político o a qué tanto podemos imponer una agenda moral en la sociedad. Nuestro mundo no es tan diferente al del Imperio Romano. Al caminar con estudiantes y obreros me doy cuenta que constantemente estamos siendo reorientados por Jesús en nuestro caminar con Él. Es muy difícil cuando tenemos que reconocer que ideas que tenemos sobre Dios no son como creíamos. Pero al mismo tiempo es importante entrar en esas crisis porque nos invitan a crecer. Dudar, cuestionar, reconocer nuestra desilusión no nos aparta de Dios. Todo eso, vivido ante Dios, expresado ante Él, permite que Dios mismo nos reoriente. Y esa es mi oración para todos nosotros. Vengo de un contexto de tanta desigualdad social, donde gente a diario, literalmente 300 a 400 personas a diario llegan a mi ciudad huyendo de violencia desde mi propio país y de otros países, mientras el poder del imperio se impone y separa familias. En este contexto es difícil imaginar que cosas puedan lograrse sin poder, sin dinero, sin influencias. Y los universitarios y profesionistas no estamos exentos de pensar así. Mis dudas y mis preguntas sobre Dios también las marca mi contexto. ¿Cuáles son sus dudas, sus preguntas a partir de lo que están viendo y viviendo? Jesús camina con nosotros en medio de nuestras dudas y desilusión. Nos reorienta al caminar con nosotros. Segundo, Jesús reorienta a los discípulos por medio de la gran historia de la Biblia. Les ayuda a comprender lo sucedido. Jesús corrige a los discípulos y les ayuda a ver la realidad desde las Escrituras en contraste con el Imperio Romano, con la narrativa del Imperio Romano. La Biblia es central para todos los que seguimos a Jesús. La Biblia nos cuenta la gran historia de Dios. Ayer Chris Wright nos ayudó a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la gran historia de Dios. Es por medio de las Escrituras que nos encontramos con Jesús y le conocemos. Y esto es lo que vemos suceder también en esta escena. Jesús no solamente está caminando con ellos, también les hace preguntas y los escucha y les enseña. No los deja de la misma manera como los encontró.
Jesús reorienta sus expectativas y la realidad de los discípulos. Corrige la interpretación que ellos tienen sobre lo que acaba de suceder. Y después de escucharlos, también les dice que son un poco lentos o torpes. Les explica de nuevo algo que ellos ya debían saber, lo que las Escrituras y los profetas ya habían comunicado. Les explica la gran historia de la Biblia y cómo ésta habla acerca de Jesús. Y la gran historia, como sabemos, no se trata de uno que otro héroe, ni es un manual para vivir vidas moralmente aceptables. Esta historia se trata de Dios y lo que está haciendo en el mundo para volver el universo entero a sus propósitos originales, una nueva creación. Es una historia de restauración con un alto costo para el Creador. Es una historia de amor, de sacrificio, con un solo héroe y salvador. Los discípulos son lentos para entender. No porque Jesús no les explicara, sino porque sus mentes estaban saturadas por estas historias del imperio y del poder. También pudiera ser que sus mentes estuvieran cautivadas por historias de guerra y victoria del Antiguo Testamento, con las cuales a veces es fácil justificar violencia y opresión. Les costaba mucho ver a Dios obrando una vez más por medio del amor, del sufrimiento compartido y de la debilidad. Tal vez se les había olvidado lo que dice su Biblia o su Antiguo Testamento, porque la Biblia está llena de estas sorpresas con múltiples personas y grupos que no son los más poderosos, ni los más fuertes, ni los más sabios, pero son usados por Dios. Gente como Moisés, como Débora, como Ruth, como muchos más. Tal vez no tenían presente que Dios obra por medio de la debilidad humana, que se hace humano, que se encarna. Tal vez no recordaron el cántico de Ana, que dice que Dios humilla a los poderosos y exalta a los humildes. Así que mientras Jesús camina con esta pareja de discípulos, ellos son reorientados por medio de la gran historia de la Biblia. Jesús les enseña por medio de las Escrituras. Necesitamos ser enseñados de manera constante, ¿no creen? Necesitamos ser reorientados al recordar que nuestro Dios no es como los ídolos, no es un opresor, no es cruel y no nos fuerza. Sí, es soberano, es rey, pero también es bueno, es humilde, es manso. Es un rey muy diferente a los reyes y gobernantes de la tierra, gracias a Dios. Necesitamos ser reorientados al aprender y recordar que Dios es diferente también a lo que a lo mejor hemos experimentado con otros en autoridad. Llámense padres, pastores, líderes, gobernantes. Y necesitamos conocer la gran historia de Dios y que esa sea la historia que habitemos, como ayer nos lo explicaba Chris. Nuestras vidas, expectativas y comprensión de Dios necesitan ser reorientadas por Jesús, quien nos invita a ser parte de esta historia de Dios y a asumir nuestro lugar. Yo tenía 15 años cuando me convertí, hace como 17 años, pueden hacer ahí cuentas, ¿no? Venía de un contexto católico nominal y fue en la secundaria que unos profesores, conectados con el ministerio estudiantil, me compartieron del Evangelio. Jesús cambió mi vida y mi comprensión de muchas cosas. 3 años después, entré a la universidad a estudiar historia y me di cuenta que tenía muchos huecos y deficiencias en lo que entendía sobre Dios. No solo era que no pudiera explicar cosas acerca de mi fe, sino que tenía realmente muchas preguntas sobre quién era Dios, sobre las realidades que estaba viendo en lo que estaba estudiando. Y realmente, al estar estudiando historia, estaba cuestionando profundamente cosas acerca de Dios. Y en la facultad donde estudié, mis compañeros vivían con mucha desesperanza y mucho cinismo ante la realidad. Y yo tenía esperanza, pero ¿cómo explicarla? ¿Cómo articularlo de manera que tuviera sentido también para ellos? En Tijuana, la ciudad donde estudié y aún vivo con mi esposo y mi hija, también me costaba mucho trabajo ver dónde estaba Dios en medio de tanta necesidad, de tanta pobreza, de tanta corrupción, violencia. Así que muchas cosas para mí en ese tiempo no tenían sentido y no podía explicarlas desde mi fe. Y tampoco quería respuestas superficiales o fáciles como las que estaba escuchando.
Mi teología ya no me alcanzaba para lo que estaba viendo y viviendo. Y aunado a eso, tampoco había espacio para preguntar, para las dudas, para la desilusión, para cuestionar a Dios. Fue de gran ayuda ser parte de una comunidad estudiantil como Compa, donde mi obrero me afirmó en mis dudas y me invitó a caminar con ellas. No me hizo sentir mal porque estaba cuestionando a Dios, al contrario, me invitó a buscarlo en medio de mis dudas. Me invitó a caminar acompañada de otros, a compartir mis luchas. Y otra cosa que hizo la diferencia fue que en ese tiempo empezamos a estudiar la Biblia como una historia. Es decir, no solamente centrándonos en algunos pasajes de manera tal vez más fragmentada, sino a entender de qué trata toda la Biblia. Y aprender eso me marcó. Porque de pronto las escrituras en su conjunto, como ayer Chris de nuevo nos ayudaba a ver, tenían sentido. Y claro, esto es algo que lo podemos entender, pero nos lleva la vida para ver cómo todo esto provee de sentido, ¿no? Sigo en el camino, sigo haciendo preguntas, sigo aprendiendo, pero lo que quiero decir es que aprender y reconocer la gran historia de Dios nos ayuda también a ubicar nuestras preguntas y nuestras dudas y a ver temas como la pobreza, la migración, la violencia contra las mujeres, que eran parte de mis preguntas por mi contexto desde un marco bíblico, y encontrar esperanza. Mi fe se enraizó mejor al reconocer cuál es la historia que yo estoy habitando. No se respondieron mágicamente todas mis preguntas, pero mi fe y mi teología ya no eran tan pequeña y fragmentada. Nuestra historia, hermanos y hermanos, la que las Escrituras nos cuentan, donde Jesús es central para conocer a Dios, es una historia que provee sentido, que da esperanza. Nuestra gran historia nos habla acerca de los grandes temas de Dios, la humanidad, la vida, de la reconciliación de todo el cosmos con Jesús. Es la mejor historia y es buena y es verdad. Volviendo al pasaje, Jesús va caminando con los discípulos y les explica la historia. Les ilustra más acerca de lo que el Mesías iba a hacer. Corrige su teología. Les ayuda también a ver el lugar que ocupa el sufrimiento. Jesús les explica cómo Dios, por medio de la debilidad y la vulnerabilidad, obra. Y eso les costaba mucho trabajo a los discípulos comprender. Y a nosotros también nos cuesta comprender cómo Dios obra por medio de la vulnerabilidad y la debilidad. Puede ser que nuestros límites y nuestra vulnerabilidad sea una de las razones por las cuales estamos luchando con Dios. Pero Jesús está en medio nuestro y ha revelado quién es Dios por medio de las Escrituras, y Él nos reorienta. Podemos decirle nuestras dudas y desilusiones confiando en su bondad y en su amor, y Él nos escucha y nos corrige y nos reorienta con su presencia y con su palabra. Más tarde en el pasaje se nos dice que los corazones de los discípulos ardían mientras Jesús caminaba con ellos y les explicaba las Escrituras. Sus corazones estaban siendo alumbrados y confortados por Jesús. Todo su ser estaba siendo afectado por la palabra. Es una hermosa descripción de cómo los discípulos son alumbrados por Jesús, por su presencia y por la palabra de Dios. Nuestra pareja de discípulos sabe que algo está pasando, está percibiendo a Dios muy cercano. Y puede que haya momentos así en nuestro caminar, en nuestras vidas, donde experimentamos una gracia especial de la cercanía de Dios, quien está realmente siempre cerca. ¿Pero pueden ubicar algunos momentos como esos? Jesús en su cercanía nos enseña, nos corrige por medio de las Escrituras. Me sorprende mucho, tal vez también a ustedes, que los discípulos no puedan entender lo que está pasando. Ni siquiera dieron crédito a las mujeres de su grupo, quienes hablaron de la aparición de ángeles y de Jesús con vida. Y más sorprendente es que los vemos caminando con Jesús y no la cachan, decimos. O sea, van caminando y no entienden.
Pero como he venido diciendo, esta gran historia que Jesús les narra para reorientarlos es muy diferente a la historia que ellos están habitando. El testimonio de las mujeres, aun cuando anuncian la noticia más maravillosa del universo, está siendo puesta en duda. Las voces de ellas están siendo ahogadas porque había otras que gritaban más fuerte. El único que vence es el más fuerte. El que no tranza no avanza, como decimos el dicho mexicano, no los mexicanos. Que es decir, el que no se corrompe no progresa. O dinero es poder. Esas son voces más fuertes, muchas veces. ¿Cómo podría ser que Jesús estuviera vivo si ellos lo vieron morir a manos de los poderosos religiosos y políticos de la época? Hay algo que no entendían. Y en ocasiones para nosotros como universitarios y haciendo ministerio en este espacio tan privilegiado que es la universidad, también nos cuesta verlo. Nos cuesta mucho trabajo a veces ver la sencillez de nuestra fe y el poder desde la comprensión divina. Porque no es la imposición, sino el sacrificio por amor lo que define al Dios en quien creemos. No es la imposición, sino es el sacrificio por amor lo que define al Dios en quien creemos. Y eso es lo que debe marcar nuestra forma de hacer ministerio. La buena noticia, hermanos y hermanas, es que Jesús nos reorienta, ayudándonos a ver la realidad desde las Escrituras. Nos ayuda a rechazar la seducción del poder y las riquezas que se sirven a sí mismas. Jesús nos corrige. Tercero y último, vemos cómo Jesús reorienta a los discípulos acerca de quién es Él al entrar en profunda comunión con ellos, compartiendo la mesa y el pan. Su nueva comprensión de Jesús lleva a los discípulos a una misión renovada, a una perspectiva renovada de la misión y a la comunidad. Los discípulos son reorientados por Jesús al experimentar una profunda comunión que sucede en la mesa. Ya hemos visto a Jesús presente, caminando con ellos, explicándoles la gran historia, pero en este pasaje también se nos muestra que la reorientación sobre quién es Jesús sucede en ese acto de profunda comunión al compartir la mesa. El pasaje nos narra que mientras los discípulos están acercándose a su pueblo, invitan a Jesús a ir a su casa de manera muy enérgica. Era una costumbre de hospitalidad. Aparte que la plática había estado muy buena y ya estaba haciéndose tarde y las calles se ponían aún más peligrosas por la noche. Jesús acepta la invitación. Y esta escena es muy cercana a mi cultura latinoamericana. Y el valor cristiano de la hospitalidad está presente en muchas de sus culturas, aun cuando no se consideren cristianas. Les cuento brevemente, estando en Johannesburgo hace unos días, estábamos en un área de juegos con nuestra hija, conocimos todas las áreas de juegos posibles, y una familia se acerca porque nos escuchó hablar español y se presentaron, son pastores, una pareja conformada por un brasileño y una mexicana, con 3 hijos sirviendo en este país, sirviendo a migrantes en este país, y nos invitaron a su casa, nos invitaron a tomar té y comer pastel con ellos, torta. Y fue tan enérgica su invitación que no pudimos rechazarla. Aunque realmente desconfiamos un poquito porque no los conocíamos. La hospitalidad toma riesgos. Nuestra pareja de discípulos prepara la mesa para Jesús. Porque claro está, la comida es más que alimentar el cuerpo. Es toda una celebración de la comunidad, del estar juntos. Y allí están la pareja de discípulos y Jesús. Pero de pronto algo pasa. Jesús pasa de ser el invitado a ser el anfitrión. Estando sentado a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y algo pasa. Algo hace clic. Seguramente ven las marcas de los clavos en sus manos. Es Él a quienes ellos vieron morir. Resucitó. Pero aparte, esta es una escena muy familiar. Jesús era conocido como alguien comelón y bebedor.
Pasó mucho tiempo. Ya llegó la traducción, ¿verdad? Okay. Pasó mucho tiempo con la gente compartiendo la mesa y en las fiestas. En parties. Compartió la mesa con muchos que ningún judío respetable consideraría digno. Gente como Zaqueo, recolectores de impuestos, hasta un radical revolucionario como Simón el Celote. Se sentó a la mesa con Simón el Fariseo, con muchas mujeres, amigas suyas como Marta y María, y con muchas más de dudosa reputación. La mesa debió ser un lugar concurrido en el ministerio de Jesús. Y en la última cena fue cuando Jesús habló de dar su cuerpo y derramar su sangre. Nuestra pareja de discípulos no estuvo allí, no estuvo en la última cena, pero los evangelios nos ayudan a ver que Jesús comió con pecadores y ese fue un distintivo clave de su ministerio, compartir la mesa. Y de nuevo me encanta imaginar a este Jesús medio latinoamericano, porque en mi contexto todo sucede alrededor de la mesa y todo encuentro importante incluye comida. La comunidad y la amistad se construyen así, compartiendo lo que es importante. E imagino a Jesús hoy yendo a casas, comiendo con muchos inaceptables, personas con orientación LGBT, políticos corruptos, gente de la maquiladora, jovencitas embarazadas, migrantes, refugiados, muchos más. La gran pregunta es por qué los discípulos no se dan cuenta de Jesús hasta este momento. Lucas nos dice, de nuevo, que los discípulos son abiertos sus ojos en el momento en que Jesús extiende el pan. Y sí, vieron sus marcas. En sus marcas se resume la victoria de la vida sobre la muerte, la derrota de las fuerzas del mal ante el reino de Dios. Seguro lo reconocieron en el acto de partir el pan también, de bendecirlo y de dárselo. Era el mismo Jesús que conocieron antes de la cruz y eso es lo maravilloso, pero ahora ha resucitado. Jesús sí venció, pero no de la forma que ellos esperaban. Eso es lo maravilloso. Entonces era cierto lo que decían las mujeres. Los poderes, los poderosos y religiosos de la época y los políticos no vencieron a Jesús. Ni la muerte tuvo la última palabra. Jesús reorienta a los discípulos ayudándoles a ver quién es, caminando con ellos, enseñándoles las escrituras y también mostrándoles que la misión se hace al compartir la mesa y el pan, el cual es un acto de hospitalidad. La hospitalidad es un acto de amor y en el ministerio de Jesús Él no hizo acepción de personas. Cuando la pareja de discípulos reconoce a Jesús, su deseo por compartir la buena noticia no se deja esperar, porque Jesús nos reorienta al caminar con nosotros por medio de su palabra y gracias a su ministerio y vida. Nuestra forma de hacer misión también son reorientadas por el Jesús resucitado. El pasaje nos muestra que cuando se abren los ojos de los discípulos en ese momento Jesús desaparece. De pronto ya no está, pero está bien. Algo muy profundo pasó y que los reafirmó y los reorientó ante lo sucedido. Pero nuestra historia no termina allí. Los discípulos, quienes caminaron derrotados de regreso a casa por unas horas ya de noche, deciden regresar a Jerusalén para encontrarse con los 11. Lucas nos dice que fue al instante, sin pensarlo y sin medir el riesgo de la noche. No tienen ya miedo a ser reconocidos, quieren compartir la buena noticia. Y cuando llegan con los 11, esta noticia se confirma y celebran que Jesús ha resucitado, que los reorientó al caminar con ellos, al contarles la gran historia, al mostrarles que la misión se hace al compartir la mesa con aquellos que no parecen dignos o que son ignorados, aunque el costo es alto. Así como los discípulos son reorientados en su encuentro y comunión con Jesús, es lo mismo con nosotros.
Somos reorientados por medio de Jesús mismo, de su palabra y de esta comunidad, de la comunidad. Cuando nos encontramos con Jesús, quien irrumpe con vida y esperanza nuestras realidades de muerte y violencia, no nos podemos quedar callados. Lo compartimos, aún sabiendo los riesgos. Al entender quién es Jesús en nuestro mundo, vemos las profundas implicaciones sobre cómo vivimos nuestra fe. Afecta la manera en que vivimos y usamos el poder. Nos invita a una hospitalidad radical, a un amor sacrificial que solo es posible por medio de la resurrección, del poder de la resurrección que habita en nosotros. Nos desafía a vivir vidas compartidas en lugar de vivir vidas aisladas en espacios de hiperconexión en el mundo virtual. Nos invita a estar presentes. Seguir al Jesús resucitado también invita a que resistamos el uso de la fuerza, del poder, de la espectacularidad como medios para comunicar las buenas noticias. Más bien sugiero que seguir al Jesús resucitado, seguir el camino del Jesús resucitado, nos invita a la vulnerabilidad, a la renuncia, a asumir nuestra fragilidad como mensajeros de esperanza. Nos invita a la vulnerabilidad, a la renuncia y a asumir nuestra fragilidad como mensajeros de esperanza. Y vivir así requiere que Jesús nos reoriente, para entonces hacer misión de manera auténtica en medio del sufrimiento y la desesperanza del mundo. La belleza de lo que sucede aquí es que Jesús nos convierte en testigos, nos hace sus mensajeros de esperanza, nos lleva a aprender de la comunidad. Y qué hermosa comunidad aquí reunida, de tantas naciones, de tantos pueblos, de tantas lenguas, con tantas experiencias únicas. Ser reorientados por Jesús nos saca de nuestro aislamiento, nos invita a compartir con otros, unos con otros, nuestras alegrías y afirmarnos por medio de las historias. También nos abrimos unos con otros a compartir nuestras dudas, nuestra desilusión, sabiendo que Jesús escucha y camina con nosotros, que nos reorienta con su palabra, presencia y comunidad. Jesús camina con nosotros, hermanos y hermanas de la IFES, y Él nos reorienta. Quiero invitarlos a responder en oración al Señor. El Señor nos habla a todos de maneras distintas. Y quiero que continuemos reflexionando en este pasaje y en cómo Jesús camina con nosotros. En su manual, en la página 54, en español y en inglés, un par de páginas después para el francés, tienen 3 preguntas. Y quiero invitarnos a tomar un tiempo para meditar en ellas. Si se quedan en una sola, está bien. Quiero leer para ustedes las 3 preguntas. Y después de eso, vamos a tomar 10 a 15 minutos en silencio, aquí en el auditorio, para reflexionar, para orar, para escribir. Pregunta número 1. Así como Jesús camina con sus discípulos, también camina con nosotros en medio de nuestras dudas y desilusión. ¿Cuáles son las dudas, preguntas o decepciones que quieres compartir con Jesús? Pregunta 2. Jesús nos enseña y nos corrige por medio de la palabra. La gran historia de Dios nos guía. ¿En dónde necesitas que Jesús y su palabra reoriente tu comprensión de la realidad? Pregunta 3. El encuentro con el Cristo resucitado reorienta a los discípulos en el camino a Emaús. ¿A quiénes y cómo estás siendo invitado para ser testigo de la resurrección de Jesús, aún en medio de tu propia fragilidad y vulnerabilidad? Señor, gracias por venir a nosotros, por ser Dios con nosotros. Amén. Gracias por escuchar esta charla.
Tenemos una nueva cada miércoles. Y si te encanta lo que escuchas, demuéstranos tu amor suscribiéndote y dándole me gusta al podcast. Y no olvides mantenerte conectado con nosotros en todas nuestras plataformas de redes sociales, incluido WhatsApp en IFESWord.